La corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es el estrato exterior del cerebro formado por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias a su correcto funcionamiento, los humanos tenemos la capacidad de percibir, así como de imaginar, pensar, tomar decisiones y la capacidad de entender y producir lenguaje. Los tipos de corteza cerebral son: arquicorteza. Es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Estas capas son las siguientes. Capa molecular. La capa molecular es el más extremo y más reciente en origen de los estratos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa, formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna, formada por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras, ordenadas de manera horizontal, son conocidas como banda externa de Bailhager. Capa piramidal interna o gangliar. Entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotte. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Bailhager. Capa poliforme o multifórmica. Está formada por células de tipo fusiforme, los cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. También incluyen células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Áreas y sus funciones. La corteza cerebral puede dividirse según sus áreas funcionales. Primera, áreas sensitivas. Recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. La información es de carácter sensitiva, significa que transporta la información percibida por los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, sabor. También se divide en dos áreas sensitivas diferentes: área sensitiva primaria y área sensitiva secundaria o de asociación. El objetivo de las zonas de asociación primaria y secundaria es crear patrones de reconocimiento y conducta. Las áreas sensitivas son: área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos de movimiento corporal están en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen a los tratos motores descendentes que parte de la corteza cerebral hacia la motoneuronal de tronco y la médula espinal. Aquí encontramos dos áreas esenciales de funcionamiento: área motora primaria y área de lenguaje de Broca. Área de asociación. Son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas,
como los mecanismos de memoria y cognición, dominio de emociones, razonamiento y voluntad. También influye en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. El tálamo es un conjunto de sustancia gris o cuerpos de neuronas formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras, situadas una junto a la otra, tienen la misma forma y tamaño y guardan una disposición simétrica al igual que los hemisferios que las cubren. Comunican a través de un puente que las une llamada conexión intertalámica. Forma parte del diencéfalo que está situado entre la corteza cerebral y la parte superior del tronco del encéfalo que a su vez se compone del tálamo, el hipocampo y otras estructuras pequeñas. El tálamo tiene forma simétrica y al estar debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales, tiene salida a los dos lados del encéfalo. Estructuras del tálamo. El tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral, pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se puede distinguir una serie de núcleos del tálamo. Núcleos de conexión específica. Estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral especializadas en trabajar con ese tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Núcleos de conexión inespecífica. Mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Núcleos de asociación. Forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Neuronas del tálamo. El tálamo está compuesto por muchas otras subestructuras especializadas, pero todas ellas son neuronas y células gliales. Desde el punto de vista funcional, las clases de neuronas del tálamo son interneuronas locales. Estas células nerviosas se encargan de hacer que la información que llegue desde otras partes del sistema nervioso se procese en el tálamo, transformando en una nueva serie de datos. Su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo. Suponen el 25% de las neuronas del tálamo. Neuronas de proyección. Son células nerviosas que se encargan de mandar la información fuera del tálamo, hacia la corteza cerebral. Son el 75% de las neuronas talámicas. Entre las funciones del tálamo encontramos la integración de los datos sensoriales, el ciclo sueño-vigilia y la atención y la conciencia. También está entre las funciones del tálamo la regulación de las emociones. También son corticales. Se localizan en ambos hemisferios. Se compone por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y central de los ventrículos cerebrales. Las principales funciones de los centros cerebrales son regulación del carácter y las respuestas emocionales, regulación de las respuestas instintivas, respuesta de huida y hambre, modulación de las funciones viscerales y endocrinas, regulación de los procesos de vigilia y sueño, regulación de los procesos de atención y excitación.